Bueno, me dirijo a los que estáis en online. He estado hablando un rato y probablemente, bueno, con casi toda seguridad no me habéis escuchado. Lo que, para no repetirnos, lo que he agradecido al señor Adrián Vázquez, que es miembro diputado del Parlamento Europeo, su presencia, así como otros de asistentes que están aquí y autoridades, Sergi Barrera principalmente, que es el representante del Parlamento Europeo en Barcelona, y el presidente de los economistas auditores, Emilio Álvarez, ¿no? Estaba hablando que la sesión de hoy es importante porque está tramitándose una directiva súper importante que le llaman de due diligence, que sí, es importantísimo porque y estaba hablando del desastre que hubo en Bangladesh, en el cual se cayó un edificio que estaban allá, fabricaba textil, pero había un banco y una serie de tiendas y hubo unas muertes importantes. Eso, por desgracia, dispara la alarma, eventos de este tipo. Hubieron 1000 y pico muertos, 2400 heridos, pero eso no es el hecho. Eso fue un hecho importante, pero es que alrededor de esto hay sectores que son especialmente de riesgo en temas de derechos humanos. No voy a decir ya no el textil, pero es que el minero, por ejemplo, y otros sectores tienen una especialidad en la cual Europa, y de hecho el Parlamento Europeo, pues dijo, oye, esto no puede ser y tenemos que actuar, y instó a la Comisión que hiciese una directiva, que hubo un proyecto de directiva en marzo de este año, no me corregirá por si me equivoco, en marzo de este año, y hoy nos dirán cómo está esto, porque esto se ha retrasado un poco. Hubieron dos directivas, la de sostenibilidad y esta de due diligence, y esta de due diligence más, que está orientada a las cadenas de suministro, aunque a toda la operativa de las compañías. Las dos se tuvieron en la misma fecha, pero una ya está pendiente de publicación y otra aún se está hablando de ella, que es la que hablaremos hoy y nos interesa mucho, ¿no? Entonces, esta directiva, además de atacar, dijésemos, para el problema fundamental, es que las compañías tienen que tener una gobernanza mejor sobre sus cadenas de suministro y sobre sus operaciones, también es una ventaja porque ofrece seguridad jurídica a las empresas, porque no saben cómo actuar si no hay una regulación, y además lo que se ha demostrado es que voluntariamente esto no funcionaba, ¿no? Y esto es de hecho porque ha surgido este proyecto de directiva, y de la que nos va a hablar Adrián Vázquez seguidamente. Yo le doy la palabra a la moderadora para que tú ya vayas organizándonos, cuando quieras, Ana. Yo me voy. ¿Sí? Perfecto. Buenos días a todos, a los que nos acompañáis aquí presencialmente y a todos los que nos seguís en remoto. Voy a introducir primero a las personas que nos acompañarán en este mes de diálogo y después también decir a todas las que estéis presentes que nos podéis hacer llegar preguntas aquí en las preguntas-respuestas o vía chat. Además del señor Vázquez, que nos va a hacer la introducción de esta directiva, nos acompañan también el señor Xavier Subirats, que es socio director de Amsel Assessors y coordinador de la Comisión de Resiliencia y Sostenibilidad del Consejo General de Economistas de España. Nos acompaña a mi izquierda también el señor Luis Piacenza, que es socio del área de consultoría y director de operaciones de Crown Spain, que también es un gran conocedor de esta materia. Y por último también Begoña Melik, que es directora de innovación y sostenibilidad del Grupo Vallfogó, una empresa familiar que se fundó en 2002. Seguro que el debate es muy interesante, pero primero doy la palabra al señor Vázquez para que nos sitúe en las claves de esta directiva, que sin duda tiene mucho interés y recorrido.
Bueno, primero, muchas gracias al Colegio de Economistas de Cataluña, Carles, Emilio, por invitarme. Llevamos ya unos cuantos meses recorriéndonos no solo España, sino también algunas otras capitales europeas hablando de esta directiva. Si os parece bien, porque además estoy acompañado de compañeros panelistas que se conocen la directiva probablemente mejor que yo, os voy a dar un poco de contexto de cómo funciona el proceso legislativo para que entendamos por qué los plazos se están dando como se están dando y por qué es muy probable que se retrasen tal y como están ahora registrados. Esta directiva parte de una de las promesas de legislatura que tuvo la Comisión von der Leyen. Se mete dentro del Pacto Verde. Hay un compromiso, como sabéis, hay dos grandes líneas maestras de esta comisión. Una parte es la parte verde y otra es la evolución de todo, la regulación, mejor dicho, de todo el ecosistema digital. Dentro del Pacto Verde se notaba cierta carencia y, por supuesto, una falta de armonización en cuanto, por un lado, la actuación de las empresas ex ante y también a posteriori en cuanto a sostenibilidad y protección de derechos humanos y derechos fundamentales. El CSRD, que Carles la ha mencionado, que es la Directiva de Información No Financiera, No Financial Reporting, y Due Diligence, su objetivo es justamente cumplimentar y cubrir estos dos aspectos. Y en un principio el objetivo era que estas dos directivas fuesen de la mano en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque una directiva afecta a la otra y viceversa. Eso es lo primero que no hemos podido conseguir. Eso es un error, porque nosotros ahora, por ejemplo, en diligencia de vida vamos a tocar temas que además van un poquito dirigidos en distinta forma de lo que salió en la negociación de la directiva de No Financial Reporting que se aprobó el 26 de junio de este año. Entonces, es uno de los primeros problemas que ya nos estamos encontrando. Les voy a explicar un poquito por qué, porque al final el proceso legislativo, para entenderlo, pues la Comisión es la única que puede proponer leyes. Nosotros somos un parlamento sin capacidad legislativa. Y digamos que la transversalidad de estas dos grandes líneas maestras de la Comisión von der Leyen, que como os he dicho es el Pacto Verde y la regulación del ecosistema digital, son tan transversales que la estructura actual del Parlamento no está preparada, no está, digamos, confeccionada para permitir que estas propuestas vayan a la velocidad que deberían. Y lo explico. Cuando la Comisión sacó esta propuesta de diligencia de vida, primero tuvo muchos problemas internos. Desde hace poquito tiempo, el vicepresidente Šefčovič definió o creó una entidad que se llama Regulatory Scrutiny Board, que está compuesto por funcionarios por un lado de la Comisión y por otro por expertos exteriores, que su trabajo es cualquier propuesta legislativa que la Comisión quiera llevar al Parlamento y al Consejo, tiene que pasar por ese cuerpo, por esa entidad, para que ellos evalúen si esto, de acuerdo al análisis de impacto o a la realidad del contexto, pueda seguir yendo adelante o no. La diligencia de vida ha sido la primera directiva desde que esto existe que ha estado parada 2 veces por ese cuerpo. ¿Por qué ha estado parada? Porque ellos alegaban que de acuerdo al contexto global, sobre todo el tema de pandemia, luego Ucrania, etcétera, la tormenta perfecta de términos económicos, y de acuerdo a los estudios de impacto y análisis que ellos tenían, era una directiva que iba a afectar tremendamente a las empresas europeas y a su competitividad. Por eso se paró 2 veces. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque probablemente lo que venía a lo que ha llegado finalmente es bastante distinto. Esto ya ha generado ciertas tensiones en el Parlamento y también en la sociedad civil, ONGs, empresas, porque evidentemente las ONGs echan la culpa a las grandes empresas o a las asociaciones empresariales que ellos han parado esto a nivel comisión para que no saliese una propuesta que nosotros sabemos era muchísimo más ambiciosa en cuanto a la exigencia de las empresas. Esto es donde estamos. Por eso, diligencia de vida no se puede presentar a la vez que la Directiva de Información No Financiera. Esa fue la razón. Bueno, entonces llegamos a febrero, no marzo, pero vamos, que te has equivocado por 3 días, porque creo que fue el 25 de febrero que se presentó esa directiva. Cuando llega la directiva, empieza, digamos, la pelea de competencias de los comités parlamentarios. Somos 20 comités en el Parlamento Europeo, más 2 subcomités y algunos ad hoc. Entonces, nosotros tenemos una definición de competencias muy clara. En asuntos jurídicos, pues tenemos unas competencias claras. Pero claro, la diligencia de vida, ¿qué toca? Lo toca todo. Toca mercado interior, toca empleo, derechos humanos, medio ambiente, comercio internacional, por supuesto, toca todo. Entonces, cuando una directiva viene, hay también un grupo de funcionarios que dice, esta directiva, el comité líder es A, B o C. Estaba claro que el comité líder debe ser asuntos jurídicos, que es el comité que yo presido, porque básicamente es todo, casi todo es derecho corporativo. Pero toca tantos otros temas que los otros comités ahí se abre el momento en el que dicen, oye, yo también quiero
entrar en la directiva y tener la capacidad de hacer una propuesta, hacer una opinión, hacer incluso un informe. Se batió el récord de la historia del Parlamento. 12 comités pidieron estar participando en esta directiva. Imaginaos gestionar 12 comités. 12 comités, estamos hablando de gestionar 400 diputados, 12 ponentes, cada comité tiene un ponente, un diputado. Cada grupo tiene lo que se llama un ponente en la sombra. Yo, por ejemplo, soy el ponente en la sombra de los liberales. O sea, tendríamos reuniones, imaginaos, para negociar la directiva solo entre los ponentes, serían reuniones de unas 140, 160 personas, sin contar técnicos. Imaginaos eso. Entonces, obviamente, lo que hemos estado haciendo durante estos meses, por eso se ha retrasado tanto, porque la decisión final llegó el 12 de septiembre, o sea, desde que se presentó el 22 de febrero, hasta el 12 de septiembre hemos estado negociando a ver quién lo hace. Y esto no deja en muy buen lugar al Parlamento, pero es la realidad. También por eso, entre otras cosas, yo he propuesto hacer un cambio absoluto de la estructura parlamentaria, pero bueno, ese es otro debate. Entonces, hemos estado negociando y al final hemos llegado al acuerdo en el que vamos a estar involucrados 5 comités, en el que Yuri es el comité más importante y vamos a tener medio ambiente y derechos humanos, sobre todo en los anexos, es decir, los que marcan, los que encuadran, digamos, en qué dirección en cuanto a respeto a derechos humanos, derechos fundamentales y derechos medioambientales tiene que ver. Luego empleo, por razones obvias. INTA, que es comercio internacional, que también tiene que tener un papel preponderante. Y luego ya otros 2 comités, pero en calidad mucho. Entonces, digamos que hemos solventado un poco el problema, pero igual vamos a estar 5 comités trabajando en esta directiva. Lo que ahora en términos de plazo, porque nuestro plazo es intentar llevarlo a pleno en mayo, junio del próximo año, lo hace altamente complicado. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero yo veo muy complicado que lleguemos a pleno para entonces. ¿Y por qué? Porque cada comité tiene una sensibilidad política distinta. Aunque todos tenemos una proporción de grupos ideológicos igual, el Comité de Medio Ambiente es muy ambicioso en objetivos medioambientales. Yuri, somos muy áridos, somos todos juristas, gente aburrida, muy técnica. Empleo, tienes de todo. Y derechos humanos, pues activismo máximo, y no lo digo de forma peyorativa, en la protección máxima de derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, vamos a intentar que, como decimos en el Parlamento Europeo, el final y la propuesta legislativa no sea un árbol de Navidad. Es lo que nosotros usamos siempre en la expresión cuando se nos va de las manos una directiva y lo que haga es no afectar en demasía a las empresas europeas. Ahora voy a ir aterrizando temas de directiva. Tengo 5 o 10 minutos para exponer, ¿no? Sí. Vale. Vamos a entrar. Es que explico todo esto para entender por qué hemos llegado a donde estamos y cuál puede ser el resultado final. Porque claro, ahora la ponente principal, que es la de mi comité, es Lara Wolters, es una holandesa socialista, joven, que sobre todo tiene un enfoque tremendo en la protección de derechos humanos y medio ambiente. Es su línea clave. Y cuando coges derechos humanos y ENVI, sus ponentes están en la misma. Entonces hay el equilibrio entre competitividad empresarial, que no tengan una carga excesiva, qué pasa con la responsabilidad de los administradores. La ideología o los intereses de los ponentes define mucho el texto final, que luego obviamente con enmiendas en pleno todo puede cambiar. ¿Vale? Entonces, digamos que hay una gran parte del Parlamento y de los ponentes que creen que esta propuesta es muy poco ambiciosa en términos de protección medioambiental y derechos humanos porque es su objetivo, ¿vale? Y hay una minoría que piensa que es suficientemente ambiciosa, que es un paso adelante enorme porque la idea es armonizar, porque solo hay 3 países en la Unión Europea que tengan legislación activa y nosotros en España no sé por qué estamos también haciendo las consultas cuando esto va a llegar en 1 año y medio, pero bueno, es otro tema. Y también el objetivo de ese es estandarizar globalmente cómo las empresas hacen su diligencia de vida. Nuestro objetivo es tener un efecto y una influencia no solo en las empresas europeas, sino en las de fuera. ¿Qué pretende la directiva en términos amplios? Pues básicamente fomentar comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de la cadena de valor a nivel mundial, no solo a nivel europeo. Derechos humanos, sostenibilidad medioambiental. Desde trabajo forzoso, desde explotación de trabajadores, hasta, por supuesto, imaginaros una empresa que contamine un río en cualquier parte de Europa. Pues lo que estamos intentando es que haya ciertos mecanismos, primero para prevenir y segundo para sancionar. Ese es el objetivo de la directiva. Para lograrlo, lo que estamos proponiendo, lo que la Comisión ha propuesto es básicamente que la directiva tendrá que ser integrada en las políticas corporativas de las empresas que entren dentro de lo establecido, que ahora os explicaré qué es. Luego, que se pueda identificar impactos reales o potenciales en estos 2 ámbitos.
y sobre todo prevenirlos, y también contar con un procedimiento de reclamación. Eso obviamente la directiva es clave para que pueda haberse un proceso sancionador. El impacto global, obviamente, es el objetivo que esto no solo lo cumplan las empresas europeas, sino también las empresas de terceros países. Que aquí otro de los debates que tenemos es la directiva, tiene efectividad extraterritorial, sobre todo para las empresas de terceros países. Ese es uno de los debates que no están aterrizados y que ahora hablaremos de ellos. El ámbito de aplicación en las empresas europeas es más de 500 empleados, una facturación de al menos 150 millones de euros, volumen neto en todo el mundo, no es facturación europea. Es decir, cualquier empresa con más de 500 empleados y 150 millones de euros de volumen anual, esta directiva se tiene que incluir dentro de sus políticas corporativas. O que tenga más de 250 empleados y una facturación de 40 millones de euros, si al menos el 50% de esta facturación se desarrolla en ámbitos de riesgo. ¿Qué son ámbitos de riesgo? Ahora mismo, de acuerdo a la Comisión, son básicamente textil, agricultura, mineral y productos de madera, que ya hay 2 directivas previas de 2008 en términos de madera y de minerales peligrosos de 2012, que ya existe ese marco regulatorio. Primer problema que nos encontramos aquí. Vale. Tenemos estas empresas de 250 empleados, 40 millones de facturación, 50% al menos en sectores de riesgo. Tenemos la sospecha o el riesgo en mi grupo político de que una vez que esta directiva pase, la Comisión quiera, por un acto delegado, ampliar el número de ámbitos de riesgo. Primera cosa, que nosotros vemos que la directiva no está suficientemente territorial. Es decir, queremos poner una cortapisa para que un acto delegado, básicamente, es que el Parlamento permita a la Comisión llevar adelante un cambio, una actualización de una directiva sin pasar por el Parlamento. Es decir, sin el debate político y sin el equilibrio de fuerzas políticas. Esa es la primera preocupación que nosotros tenemos. Luego, las empresas no europeas. Facturación anual de 150 millones de euros en la Unión Europea, solo en la Unión Europea, o una facturación de más de 40 millones de euros, siempre y cuando al menos el 1% de su negocio sea en un sector de riesgo. Es decir, que cualquiera que esté en el sector de riesgo y factura al menos 40 millones entrará. Primero, problemáticas que vemos nosotros con esto, y ahora ya empiezo con los aspectos problemáticos y voy uno a uno, es que es muy complicado averiguar de manera transparente y real si una empresa de un tercer país factura 150 millones menos o más. Muy complicado. Entonces, esas empresas pueden, de muchas maneras, haciendo cierto maquillaje, pues decir, yo facturan menos de 150 en Europa, pero tal vez en el mundo facturan tropecientos mil. Nosotros allá pensamos que es un agravio comparativo a la empresa europea. Ese es el primer problema que tenemos. Pero bueno, luego ya os explicaré lo que yo voy a proponer como ponente de la sombra para intentar revertir eso. Si veis en estos dos perfiles, que es las europeas, 500 empleados, 150 millones, o 250 empleados, más de 40 millones, 50% en riesgo, se excluyen las pymes en su ámbito de aplicación. Pero no nos engañemos, porque esto es a toda la cadena de valor. Es decir, si una gran empresa tiene su cadena de valor, 7 empresas, las que están bajando van a tener también que cumplir con la directiva. Y una pyme tal vez no tiene la capacidad económica de poder ajustarse a estas peticiones. Pero también llegaré más adelante. En el ámbito de aplicación, obviamente nosotros lo que vemos es una desventaja competitiva. Entonces, la propuesta que nosotros vamos a dar, las soluciones que pensamos es, en el tema de las empresas de terceros países, es que la carga de la prueba en las empresas no europeas que quieran operar en la Unión Europea se cargue. Es decir, ellos son los que tienen que acreditar que no superan el umbral de 150 millones a nivel global. No nosotros averiguar. Y si lo que ellos nos presentan no nos convence, significa que independientemente de lo que ellos facturen en Europa, ellos, la directiva se desafía. Esa es la primera cosa que nosotros estamos intentando proponer. La segunda es que se mantiene que las empresas no europeas es facturación de 150 millones a nivel europeo o 40 millones en cualquier sector de riesgo, pero entonces, para que las empresas de la Unión Europea se les aplique la directiva, en vez de decir 1.500 empleados, perdón, 500 empleados, 150 millones, es solo 50 millones. Es decir, reducimos el volumen anual de las empresas europeas para que haya, como decimos en el hábito del día, level de playing field. O ambas. Nosotros vamos a proponer las dos. A ver si conseguimos salir. Obviamente esto, sobre todo en los grupos de izquierda, no está bien visto y también la presión que tenemos de empresas de terceros países, sobre todo, bueno, que son ajenas americanas, pues obviamente no. Luego otro aspecto a clarificar es lo que mencionaba antes, extraterritorialidad. Yo estuve hace 2 semanas en Washington y hicimos una reunión con la Cámara de Comercio allí con muchísimas empresas europeas que facturan más de 150 millones en Europa, que están preocupados por esta directiva y claro, nos preguntaban, entonces, si yo
tengo actividad económica en Europa y supero cualquiera de los dos umbrales, por lo tanto yo tengo que incluir en mi empresa la obligación de cumplir con esta directiva, ¿la tengo que cumplir solo en Europa o la tengo que cumplir en todo el mundo? Eso es otra cosa que no está aterrizada. Es una cosa más que nosotros hemos discutido mucho con la Comisión porque, claro, nos ha dejado una patata caliente muy complicada. O sea, ¿cómo defines tú la extraterritorialidad? Y luego lo segundo, si dices que sí, ¿cómo la enforce? ¿Cómo la fiscalizas? ¿Qué hacemos? Que los tribunales europeos sean los que tengan que responder incluso a demandas incluso individuales. Es muy complicado. Entonces, es una de las cosas no aterrizadas que vemos que es uno de los grandes flecos y, si os soy sincero, nosotros todavía no hemos encontrado soluciones, o sea, que tengáis eso nos vendrá muy bien. La segunda es la definición de empresa, que no está para nada clara, porque si es un grupo de empresas, la directiva, ¿cómo se aplica en cuanto a los términos que os he dicho, los 150 millones? Es el grupo, son las matrices, son las filiales. Entonces, aquí nosotros creemos que hay una serie de articulados, los recitales, que es el 15, el 27 y el 38, que son lo suficientemente abstractos para entender qué es el grupo. Es decir, que tienes un grupo, pues tienes la sede en Madrid, tienes filiales en Brasil, en esto nos ha pasado con empresas españolas que yo visito para ver cómo lo hacen. Telefónica es un ejemplo. Entonces, ellos tienen su propia diligencia de vida y su non-financial reporting en todo el grupo centralizado, exceptuando en aquellos países donde cotizan en bolsa sus filiales, que son dos, creo que son Brasil y Polonia o algo así. Entonces, eso tampoco está suficientemente aterrizado. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Porque si pides a cada filial que tenga que desarrollar su propia diligencia de vida cuando la filial no entra en los parámetros de volumen anual ni empleados, pero lo tienen que hacer porque si lo entra la matriz, o sea, tú lo que estás es triplicando o triplicando la exigencia de la empresa. Otro de los elementos que no está bien aterrizado que queremos. Luego, la implementación de la diligencia de vida en la cadena de valor. Lo que ha propuesto la Comisión, que a mí, en principio, me parece que tiene sentido común, pues va, que me caiga, es el contractual cascading. Es decir, tú lo que haces es, en toda tu cadena de valor, cuando tú estés desarrollando una actividad económica en cualquier país, tú obligas a incluir unas cláusulas que será la Comisión quien defina para el respeto a la diligencia de vida y que todas esas empresas que estén en esa cadena de valor se comprometen a cumplir. Contractual cascading, es decir, pues hacia abajo. Y entonces, si hay una responsabilidad en la cadena de valor en la que se viola la directiva, será la empresa que, debido al contrato de sus firmas, la responsable de responder. ¿Qué pasa con esto? Que hay muy fuertes discrepancias sobre este aspecto y es uno de los dos elementos en el que, curiosamente, las ONGs y sobre todo el sector financiero están de acuerdo en que no tiene que ser así. Ellos lo que ven básicamente es que para las empresas, que tú lo que vas a hacer es transferir los estándares de la directiva a pymes que no van a ser capaces de implementarlas, eso es posible. Y para las ONGs, que eso se puede convertir en una checklist en el que tú tienes un contrato y dices, si yo hago lo que tú quieras en Bangladesh y luego pues, se queman ahí. Entonces, esa es la otra cosa. Y he de decir que en el Parlamento, por lo que yo noto, el contractual cascading no tiene un apoyo mayoritario y yo creo que el enfoque que acabará aterrizando, puede que me equivoque, sea en base al riesgo de su actividad. Es decir, que se va a pedir a las empresas que sean ellas mismas las que identifiquen, valoren nivel de riesgo y decidan sobre qué aspectos de su cadena de valor se tiene que aplicar la directiva. Esto supone mayor trabajo interno, pero supone un riesgo de que si algo se te escapa, la responsabilidad es mayor. Y la responsabilidad pasa directamente a la empresa principal, o matriz, o grupo, y no a las de la cadena de valor. Ese es otro de los elementos que todavía no tenemos aterrizados y que, bueno, vamos a ver hacia dónde va. Yo el contractual cascading en principio es de hecho una propuesta que nosotros en su día enviamos a la Comisión, pero tenemos dos grandes sectores, como os he dicho, sobre todo el sector financiero y ONGs que lo ven, no lo ven por distintas razones, pero no lo ven. Siguiente, definición de ciertos elementos. Hay una parte que es Established Business Relationship, es decir, dónde se aplica la directiva. Y es cuando haya una relación comercial establecida entre dos actores. Y dice el texto, si es duradera en vista de su intensidad o duración. Claro, nosotros aquí no entendemos muy bien esto, porque intensidad, ¿qué es? Pongamos que hay dos actores, dos empresas que tienen una transacción millonaria de bienes. Eso es una sola vez, es decir, no es duradera en tiempo, pero es muy intensa. ¿Significa entonces que se les aplica la directiva o no?
Entonces, estos son otros de los elementos que nosotros estamos incluso por la eliminación completa de esta figura y depender igual, que en base al riesgo, depender de la valoración de los riesgos en cada transacción. ¿Qué pasa? Que esto, una vez que pueda haber una violación, llegar hasta eso, evitarlo, decidir quién es el culpable es bastante complicado. Es decir, que estás diluyendo un poco el efecto sancionador, pero es cierto que facilitas o por lo menos clarificas si hay mayor seguridad jurídica en cuándo tienes que o no aplicar la ley. Luego, en el tema de las pymes, y la búsqueda, y voy terminando, lo prometo, ya no me queda nada. En el tema de las pymes y la búsqueda del equilibrio, como veis, las pymes, sobre todo en los perfiles que os he dado de cuáles son las compañías que van a tener que aplicar la directiva, están fuera. Bueno, una pyme grande de 250 empleados, pues es el sector agrícola, pues va a tener que estar dentro, ¿no? Pero en general están fuera. Pero realmente no están fuera, porque las pymes van a estar en la cadena de valor. Y entonces aquí volvemos a la contractual cascading o, como viene la propuesta, a que las grandes empresas que contraten o subcontraten su cadena de valor a una pyme, sea la gran empresa la responsable de investigar si esa pyme es capaz de cumplir con las obligaciones de la directiva. Nosotros consideramos que cada vez que tengas que hacer una licitación a 4, 5, 12 pymes, tener que hacer eso, a mí me parece inviable. Y lo que nos da miedo es que con esa propuesta lo que terminemos haciendo es que las grandes solo contraten grandes. Que las grandes solo acaben contratando empresas que ya tengan en su sistema interno la capacidad de asumir el impacto de la directiva. Entonces estamos creyendo, eso creemos que es una desventaja competitiva absoluta para las pymes y creemos que es bien intencionado la propuesta, pero es insostenible. Entonces volvemos al problema de base. Tal vez tenemos que definir unos tramos en el contractual cascading, un contractual cascading con digamos, investigaciones periódicas, hay que ver cómo lo aterrizamos. Y luego ya termino, que es el otro punto, como decía antes, que curiosamente justo... no, en este no, perdón. El último punto es la obligación de los administradores, de Directors' Duties, que son los artículos 25 y 26. Hay sobre todo en el sector financiero una preocupación tremenda, que es, bueno, hasta qué punto serían los administradores responsables en el caso de que haya una violación de la directiva. Mi opinión es que, tal y como están redactados el 25 y el 26, son suficientemente abstractos para que haya una gestión razonable. El problema es que este va a ser el articulado sobre el que más política se va a hacer, por razones obvias. ONGs, grupos de la izquierda, lo que quieren es que haya, que se ligue expresamente el cumplimiento de las directivas a los administradores, incluso llegando a la responsabilidad penal, cosa que está descartada, pero eso es lo que van a pedir. Y por otro lado, tenemos todo lo contrario. Y es con lo que más fácil se va a hacer política. Y aquí es donde va a haber digamos, no un bloqueo, sino va a haber un choque ideológico entre digamos, grupos políticos más pro-business o centro-derecha y el otro lado. Y además ya lo estamos viendo. Y probablemente sean los dos artículos que si hay un problema para sacar la directiva adelante en términos de tiempo, pues aquí estará la gran batalla, sobre todo porque nosotros ya lo hemos visto, esos dos mundos ya se están movilizando y cuanto más te movilizas, más ruido haces y yo creo que va a ser peor para el resultado, pero es algo con lo que vamos a tener que gestionar. Bueno, ya para concluir, la prioridad, por lo menos para mí, es que, como he dicho antes, que no se convierta en un árbol de Navidad, que sea operativa y funcional, que se pueda aplicar de verdad, que no queda tampoco en un deseo irrealizable, pero que yo prefiero que la ambición sea menor en tanto y cuanto sea aplicable a pasarnos de ambiciosos y acabar siendo una checklist o algo que no funciona. Entonces ese es mi planteamiento. Y luego los problemas que os he dicho son los que nosotros hemos identificado, seguro que vosotros habéis identificado más, pero bueno, cualquier opinión, cualquier idea, nosotros estamos constantemente reuniéndonos con stakeholders para... Obviamente todas las ideas no son nuestras, nos las han dado mucha gente con la que hemos hablado. Entonces, si tenéis cualquier idea sobre los elementos que a mí me preocupan más, sobre todo, u otros que puedan preocupar, pues yo estoy aquí para escucharos y para tomar buena nota. Perfecto, muchas gracias, señor Vázquez. Creo que ha sido muy ilustrativo. Primero, agradecer la sinceridad un poco porque nos has explicado cómo funciona toda esta cadena de equipos y la complejidad interna que tenéis y que, bueno, nos permite entender a veces también lo difícil que es llevar a cabo ciertas medidas. Sin duda, esta propuesta directiva va a suponer, es como mínimo innovadora y quizá también implique un cambio sistémico. No sé si el señor Subirats o Luis, nos podéis dar un poco una visión si creéis que va a suponer un cambio sistémico y cómo va a impactar en las empresas. Soy consciente que dependerá de la ambición
Pero desde vuestro punto de vista como consultores, ¿cómo veis este paso? Depende un poco de cómo se resuelvan estas ambigüedades, pero creo que tomamos nota de lo que decías recién y de paso lo hablo legislador, ¿no? ¿Cómo hacen los americanos? ¿Qué petición? El tema de afectar la competitividad seguramente es lo primero que aparece en la conversación con el empresario real. Es decir, esto es más regulación, esto es más peso azul, ¿sí? Para este tema, y que finalmente, si va por el lado del contrato cascading, probablemente nos encontremos con cosas que han pasado antes. Y no solamente en este territorio, sino lo que pasó con la Dodd-Frank Act en Estados Unidos cuando empezaron con todo el tema del conflicto, ¿no? Así, empezamos con este proceso en el cual no solamente hay que cumplir con el checklist, sino que empiezan las interposiciones de compañías, las interposiciones de grupos, prestadores de servicios, es decir, se empieza a enturbiar todo el mecanismo de diligencia de vida y finalmente lo que termina siendo el contrato de cascading es generar un coste de transacción. Creo que es interesante ver por qué los bancos y las ONG están tan de acuerdo, ¿no? Me parece que son por dos motivos distintos. O sea, los bancos lo que están viendo es un coste de transacción muy elevado en poder cumplir con todo esto y en meterse en lo que fue la Dodd-Frank Act en su momento, o SOX o todas estas, digamos, compliance cosméticos. Y el problema que probablemente vean las ONG es que los niños en República Democrática del Congo siguen viviendo las mismas vidas que vivían antes de la Dodd-Frank, ¿no? O sea, la problemática sigue siendo la misma y lo único que tiene es el coste de transacción. Entonces, creo que el concepto de contrato de cascading está totalmente opuesto al concepto de diligencia. O sea, es lo menos diligente que hay. Pero no me estoy metiendo en la capilaridad de esas cadenas de suministro para ver qué pasa, sino que estoy llevando el problema a donde está el origen del problema. Creo que ahí hay que, probablemente el desafío es encontrar algo que vuelva a traer el problema a aquellos que lo pueden resolver, ¿no? Aquellos que por algún motivo no lo están resolviendo, ¿no? Y ver la problemática, por qué pasa eso en esas cadenas de suministro, que no es porque haya gente mala o parecida, sino porque hay evidentemente costumbres, hábitos y cosas que ya están muy internalizadas. Creo que son motivos distintos de por qué están tan de acuerdo unos y otros. Sí, yo, sobre todo los problemas cuarto y quinto que se han mencionado, la cuestión de las pymes, la proporcionalidad, es algo que sale en el texto de manera repetida, porque al final sí que va a haber ese efecto que las pymes se van a ver afectadas dentro de la cadena de valor. Y un poco, no sé, se habla de medidas de acompañamiento para intentar facilitar, a lo mejor podríamos ver un poco qué medidas se han pensado al respecto. Y subrayar también el punto del deber de diligencia de los administradores, esos artículos 25 y 26, que son cortitos, pero que de alguna manera sí que están elevando a nivel de responsabilidad a los órganos de gobierno para que de alguna manera se vaya transmitiendo esa responsabilidad. Yo creo que la normativa debería pedagógicamente comentarse en el sentido de que esta normativa afecta más a la estrategia, a las políticas de empresa, a los códigos de conducta, y al final la otra afecta al reporting, al informe, que es la última fase de la cadena. La primera fase es qué cultura de empresa, qué códigos de conducta, cómo actuamos, eso cómo se traslada a acciones concretas dentro de los procesos y al final cómo reportamos y cómo informamos. Y por tanto, esos son los dos problemas que a nivel nuestro, aquí estamos en el Colegio de Economistas, aquí hay preparadores de esa información y hay verificadores de esa información. Y el problema es cómo ayudamos a las pymes, porque muchas pymes nos van a referir a nosotros. Y, oye, ayudarme porque esto no puedo, ¿no? Esas son las dos cuestiones que quería comentar, sobre todo desde las medidas de acompañamiento, la proporcionalidad para las pymes, cómo está pensada y articulada cuando se puede. Sí, por favor, sí, vamos. Si no, luego quedará una cola en el... Bueno, sobre lo primero que dice Luis, efectivamente, o sea, son por razones distintas. Por eso yo creo que está ganando cada vez más peso el enfoque basado en riesgo y derivar un poco la responsabilidad a las empresas. El tema es cómo lo aterrizas. Si son ellas las responsables de identificar y valorar el nivel de riesgo en toda la cadena de valor constantemente, o se les permite que lo hagan de manera aleatoria con auditorías X. Hay que ver cómo, porque si les falla una, hay que ver cómo lo aterrizas. Pues si lo exiges constantemente, yo no sé cómo las empresas van a hacerlo. Porque hay ganas de valor que puede ir hasta el octavo o noveno nivel.
Ese es el problema. Sobre lo que piden las ONGs es que no se convierta en una checklist. Entonces, justo en eso, son razones distintas, pero todos te dicen más o menos lo mismo, que hay que de alguna manera aterrizar. Obviamente las ONGs te dicen que básicamente las compañías tienen que ser policías de su ganadero. Policías. Y eso, una grande, incluso las grandes sufrirían para hacerlo, ya una pyme, una de 250 ni te digo. Pero lo que decía Xavier, la primera que nosotros hemos añadido justamente lo que dices, porque como decía, está muy bien intencionado lo que dicen sobre las pymes, pero es irrealizable que sean las empresas, las grandes que contratan, las encargadas de hacer, es inviable. Entonces, nosotros proponemos un apoyo financiero establecido y luego que la comisión lo que haga es definir unas guidelines de cuáles son las guidelines que tienen que seguir las pymes y que les vayan asesorando para cumplimentar todo eso y que sea un coste tremendo. Y luego también el reparto del coste de aplicación. Es decir, no solo ayudar a la pyme o más que ayudar a la pyme, que sea la gran empresa quien pague o audite, sino que haya un reparto de los costes. Pero volvemos al inicio. Si hay un reparto de los costes y la grande me lo ofrece sabiendo que no le tengo que pagar ni auditar en absoluto para cumplimentar la directiva, ¿qué interés tengo yo en contratar a la pyme? No voy a la grande. Entonces, es lo que digo, que está poco aterrizado y entonces volvemos al contractual cascade. Entonces, es que tal vez es lo que nos interesa. Y entiendo lo que tú dices. Entonces hay que intentar, yo insisto, no tengo la solución, ojalá lo tuviese, pero hay que ver cómo se aterriza eso. Le estamos dando 1000 vueltas, hemos hablado con muchísimas empresas de sector de riesgo, de no grandes, y ninguna nos está dando tampoco una respuesta. Luego, sobre lo que decías de la CSRD, que CSRD es el Non-Financial Reporting, ¿vale? Que es la que se aprobó en el trílogo el 28 de junio. El CSRD es el post, obviamente. Y ahí es donde nosotros creemos que tiene que ir mucho más ligada la responsabilidad del artículo 24-25 de los administradores. Como ya va en la mayoría de las empresas, por otro lado. En términos incluso de bonus en algunos, ¿no? Entonces, por eso, cuando al principio he explicado el problema de no haberlas hecho a la vez, es que, por ejemplo, en este elemento nos vamos a pisar la manguera. Porque en el CSRD eso ya está establecido y ahora si sale lo contrario en el 24-25, ¿qué hacemos? Ese es otro de los problemas que tenemos. Y luego sobre la diligencia debida es ex ante, es fomentar y prevención. Y luego el elemento sancionador, que eso es otra de las cosas que, bueno, que habrá que aterrizarlo, porque una de las cosas que más nos preocupan, pero bueno, eso ya lo he dicho antes, es en Europa sí, y su impacto extraterritorial, cómo lo llevas adelante, cómo haces el enforcement, o sea, está mal que lo diga, pero creo que la ambición de estas dos directivas es buena, es positiva, creo que es en la dirección en la que hay que ir, pero por las prisas creo que no está todo lo aterrizada que debería. Me gustaría una pregunta ahora para Begoña Melik. Desde el punto de vista de las empresas, en nuestro caso en Grupo Value4All, ¿qué entendéis qué ventajas os puede aportar esta propuesta directiva? ¿Cómo estáis gestionando la sostenibilidad en vuestra casa? En nuestro caso os puedo comentar pues, la experiencia que tenemos desde el punto de vista de la segunda parte que hablamos, ¿no? De este reporting en cuanto a las acciones que hacemos de sostenibilidad. Llevamos, sin ser obligatorio por el tipo de empresa que somos, llevamos más de 12 años reportando indicadores ambientales de forma totalmente voluntaria, según el estándar GRI. Empezamos con 5 o 6 indicadores y hemos llegado, esta última publicación, llegamos a tener más de 30 indicadores, incorporando pues no solo evidentemente pues aquello que se ve que se puede medir, sino en base a lo que se puede medir, las acciones que se pueden hacer de mejora, de evolución, ver dónde podríamos atacar pues aquellas desviaciones que se iban viendo a lo largo de los años. Y como digo, eso lo hemos hecho de forma totalmente transparente y voluntaria, es nuestra filosofía, es nuestro ADN, lo implantamos justamente cuando empezamos a publicitar mediante nuestras etiquetas de trazabilidad de dónde venía el producto, qué estaba consumiendo nuestro atún, una serie de certificaciones a nivel de calidad que tenemos, analíticas que damos hasta pues, la posibilidad al cliente que coge nuestro producto de saber pues, qué se ha hecho, ¿no? Con aquel producto, que se ha analizado, cuáles han sido los resultados. Entonces explico todo eso para poner un poco de contexto el hecho de que siendo totalmente voluntario, en vista de esta transparencia que, como digo, es parte del ADN de nuestra empresa, lo llevamos haciendo desde siempre. Por el tema de la primera parte, lo que estábamos comentando a nivel de la estrategia de sostenibilidad,
vemos necesario que haya pues, directivas de este tipo. Tendrá pues, ventajas, inconvenientes, el hecho de estas cosas que quizás no están del todo atadas, pero al final es una forma de poder evidenciar las acciones que están llevando a cabo las empresas a nivel de sostenibilidad y que de alguna manera se estandaricen de cómo evidenciar las acciones que se están llevando a cabo, que quizás es uno de los problemas que no está del todo resuelto. Nosotros en estos momentos estamos utilizando herramientas de evaluación de impacto, tanto a nivel social como a nivel ambiental, que, hablando, ¿no?, de la cadena de valor, imaginaos, nosotros venimos de pesca y acuicultura de atún. En la acuicultura suministramos pescado fresco que compramos a su vez a procesadores que a su vez lo compran a pescadores, es decir, a esta gente también estamos trabajando para hacerles subir a nuestro carro. Es un esfuerzo, claro que es un esfuerzo, pero al final es la única manera de trabajar para un cambio, ¿no? Trabajar para aquello que queremos. Y en resumen, nuestra experiencia al final es eso, lo que supone pues, es algo necesario, yo lo veo como algo necesario. ¿Creéis que los consumidores esto Correctamente. lo valoran? Correctamente. El consumidor al final, hablábamos antes, ¿no?, que quizás evidentemente el poder legislativo tiene el poder que tiene, pero evidentemente el consumidor en su compra diaria precisamente es cuando elige con qué tipo de empresas se queda y con qué tipo de empresas no se queda tanto. Entonces yo creo que es un valor añadido que debe tener en cuenta y cada vez más. No, decía, es uno de los sectores que la directiva marca como sectores de gran impacto. Porque es de riesgo. Correcto. Entonces, que tenemos la pesca, agricultura, extracción mineral y textil y calzado, ¿no? Y madera. Y forestal, silvicultura también. Entonces, un poco, y por tanto, es uno de los sectores que de alguna manera se ha puesto el foco, a pesar de que se puede ampliar en el futuro, pero están. Yo creo que también, conociendo vuestro caso, también a nivel de gobierno se están tomando medidas para decir, en línea con la Unión Europea, en el sentido de decir, oye, vamos a pensar el objetivo 55 para el 2030 y eso está a nivel de gobierno corporativo en nuestra sociedad, con lo cual, es decir, como decíamos, la década pasada fue una década de discusión, de debate, pero esta es la década de la acción. Entonces, ya hay que tomar medidas hoy porque esas medidas tienen que tener impacto en los próximos años. Entonces, es lo que decíamos, al final es llevar a nivel de gobierno esta directiva y lo otro que es la directiva reporting, pues ya se tiene en cuenta. Yo creo que en vuestro sector es especialmente significativo y es lo que decía, hay proveedores que además son de otros países, de otros territorios, es decir, si ese suministro de carne pues, es de Marruecos, pues ya estamos involucrando o de Portugal a otros territorios de otros países, ¿no? Entonces, en vuestro caso es especialmente... O sudeste asiático, ¿no? Y toda la controversia que ha habido con el atún allí y demás. O sea, nosotros, lo que veo que tú dices de los KPIs y que ya tenéis hasta 30, a ver, ahí yo creo que uno de los argumentos que se escuchan mucho allí es que hasta ahora todo el tema del CSRD era voluntario y que no se cumplía. Y yo creo que a nivel europeo, vamos, el nivel de cumplimiento no es que sea alto, es que es hiperalto. Primero, porque hay un interés comercial, lo que tú has dicho. Ahora cada vez los clientes, bueno, tú lo sabes mejor que yo, cada vez los clientes se fijan más, oye, si yo me compro una prenda de ropa, ¿de dónde salgo? O si se respetan los derechos fundamentales. Si voy a comer tal, yo quiero trazabilidad. O sea, todo va en esa dirección porque hay una demanda. Pero es cierto que hay empresas que no lo hacen. Y luego es aún más cierto que en terceros países ahí sí que hay bastante. Entonces, yo como veo esta directiva está muy bien para de alguna manera armonizar el mercado interno en las obligatoriedades de directiva de licencia de vida y non-financial reporting, pero joder, lo que nosotros queremos hacer es influenciar a los terceros países a que lo hagan ellos. Entonces ahí al final tampoco, si quieres influenciar a los terceros, tampoco, a ver, yo soy liberal, no voy a decir que sea proteccionista, no voy a hacer como Macron, ¿no? Estrategia autonómica, pero intenta proteger más a tus empresas, porque ellos son los que mejor lo hacen del mundo, no son perfectas, pero son los que mejor lo hacen del mundo, tenéis ya un montón de KPIs, yo estuve con L'Oréal antes de ayer y me dijeron que tenían como 120 KPIs, o sea, metían hasta género los KPIs, y que eso le afectaba además al final al costo de administración. Entonces, lo que queremos hacer es intentar no dañar a los que ya voluntariamente lo hacen bien, aunque algunas que no, y sobre todo influenciar a los de terceros países que sabemos que no lo hacen y que queremos empujarlos a que lo hagan. Yo creo que por ahí está el objetivo de esto. Y a veces
vemos el árbol y no el bosque, y yo creo que aquí lo que queremos hacer es estandarizar internacionalmente, que es nuestro único peso internacional de la Unión Europea, estandarizar regulación. En cuanto al régimen de control y sanción, es una de las cosas que, ¿cómo lo prevéis aterrizar? Ya sé que quizá es la parte como final del proceso, ¿no? Cómo se sanciona, pero en este sentido se prevé, más que nada por no, primero para que se cumpla y después que no sé cómo se va a medir esto. Sobre todo quién, en qué tribunal y en Sí, qué... si será a nivel nacional. Bueno, ahí está el debate de la extraterritorialidad. Hasta que eso no se aterrice es complicado. Nosotros sabemos que la primera propuesta que no pasó el Regulatory Scrutiny Board de la comisión que os comentaba iba con una propuesta con responsabilidad criminal o penal. Eso se ha bajado a una responsabilidad civil. No está adscrita directamente a los consejos de administración. De momento, vamos a saber qué sale del Parlamento. Y luego el enforcement o su ejecución, pues veremos cómo se aterriza, pero no está del todo esclarecido. Y también quién puede. Tiene que ser una entidad jurídica quien pueda recurrir a un tribunal europeo para denunciar a la matriz de una empresa que ha tenido un vertido tóxico en, yo qué sé, Canadá, o puede un individuo que considera que sus derechos fundamentales han estado vulnerados hacer lo mismo y personarse en un tribunal europeo. Es muy complicado y eso es otra de las cosas que no está aterrizada y es una de las mayores críticas que nosotros hemos hecho a la comisión. Y que vamos a ver, lo que sí es cierto es que obviamente el artículo 24 y 25 van a ser lo que definan eso en cierta medida y luego pues me imagino pues, que ya se estará jurisprudencia cuando suceda, porque las ONG serán los más activos en denunciar estas cosas. Otra pregunta es, cuando se presenta esta propuesta directiva, algunas compañías lo pueden leer como un tsunami regulatorio, así de buenas a primeras. Pero más allá de eso, y una pregunta para Luis, es ¿qué ventajas le ve? O sea, al final la sostenibilidad ha venido para quedarse y no hay una dicotomía entre economía y sostenibilidad, es sí o sí, o hay que buscar equilibrarlo. En tu opinión, ¿cuál sería, sé que le ha dicho que faltaba aterrizar muchos procesos, pero para que sea eficiente y factible esta propuesta directiva, ¿qué aspectos clave, en tu opinión, tendría que aterrizarse y ser realidad para que funcione? Es una palabra puntual, eficiencia. O sea, para ser eficiente tiene que ser eficiente para todos los grupos de interés, ¿no? Tiene que funcionar para las compañías, tiene que funcionar para aquellos que están expuestos en esa cadena de suministro. Y yo con esto de que la sostenibilidad ya no se puede disociar, que he escuchado el tema de que el consumidor elige, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay consumidores en nichos, ¿sí? Y hay consumidores en mercados. O sea, los mercados no sostenibles siguen siendo grandes mercados, siguen siendo los mercados más para la industria del vestido, para la industria de energía, para todas las industrias, el consumo no sostenible. El problema que tienen muchas veces, tú hablabas de árbol de Navidad, ¿no? Es un eufemismo para un estándar, ¿no? Porque al final del día, es decir, bueno, terminamos haciendo algo que parece que va a tener este efecto, pero en realidad sabemos que no lo tiene. Esto fue lo que pasó con la Modern Slavery Act en UK. Pero no, ahora somos los embajadores mundiales de la esclavitud moderna, y todo terminó en un disclaimer de una página, nadie fiscaliza, y que no tiene ningún efecto, realmente, con la esclavitud moderna. En efecto, lo único que hizo fue destapar que existía esclavitud moderna dentro del territorio, del territorio del Reino Unido, y no tanto, bueno, y el que estaba fuera de ese país. En esto lo de los nichos es importante. ¿Para qué? Porque hay un KPI que ayudaría a resolver este tema y que lo haría eficiente, en mi humilde opinión. Y acá hay economistas. Básicamente, estos problemas existen porque abaratan los costes de transacción. Y si esto abarata los costes de transacción, hoy tengo un mundo que tiene suficiente información como para saber cuál es el coste de producción de una prenda, de una botella, de esto y de lo otro. Y no necesito 150 KPI, necesito buenos precios de transferencia, necesito salario mínimo. Entonces, si yo puedo entender en mi cadena de suministro de que lo que estoy comprando, lo estoy comprando a mitad del precio, porque alguien está pagando esa mitad del precio, yo creo que de la perspectiva de los valores europeos, que siempre aparecen en esta discusión, ¿no? Y bueno, si los tenemos, ¿sí? Esos valores, vamos a tener que pagar más caro por esos valores. Por esos valores nos van a representar pagar una prenda, en vez de 10 euros, 25 o 30 euros. Y eso se puede calcular. Entonces, tenemos que evitar, me parece, ese greenwashing, bluewashing, llámate como quieras, porque nos está generando unos costes de transacción y haciendo menos competitiva a la industria europea, cuando otros por ahí no se preocupan. Y realmente, si lo quiero curar el problema es de coste de transacción. El problema es de ver en esas cadenas de suministro
el precio al que se da la transacción, y ya no tanto detalles sobre los 150 KPI, sino un par de KPI sobre realmente por qué estoy pagando la mitad del precio por lo Solo comentarte, ligado con esos indicadores, el viernes pasado había reunión del grupo técnico de expertos que está preparando el desarrollo, y una de las cuestiones más difíciles eran los indicadores sobre salarios mínimos y retribuciones. De hecho, se reducieron de 25 a 15 y uno de los problemas donde se veía que había más dificultad para homogeneizar países era ese, junto con la discusión que se alargó más, que fue la de cadena de valor. Definir exactamente la cadena de valor, hasta cuál era el alcance y cómo. O sea, esos son cuestiones realmente claves, pero a la vez difíciles de homogeneizar, por lo que se ven en las discusiones, las deliberaciones del grupo de expertos. Trasladando una pregunta que es, ¿realmente creéis que esta propuesta directiva puede servir para influenciar a países terceros? Es decir, ¿será eficaz? Pues respondo yo esa, ¿no? Me imagino. A ver, cuando pasó lo de Ucrania, la gente al principio decía, la Unión Europea, bueno, al principio, no vale para nada, no tiene competencias en política exterior, no somos un player en la arena global. Eso se escuchó mucho, cosa que luego se ha demostrado errónea en términos de política exterior con una guerra, cosa que nunca se había hecho, porque no hay competencias. La Unión Europea no tiene competencia en política exterior, tiene que ser las 27 capitales que den luz verde A, B o C. Entonces, la influencia que ha tenido la Unión Europea, y voy a responder también a Luis con esto, es que justamente en base a nuestros valores y porque tenemos el botón nuclear del mercado interior, tenemos la capacidad de estandarizar legislación. El reglamento de protección de datos. Eso ha conseguido estandarizar la protección de datos a nivel global. No vas a llegar en 5 años al último país del mundo, pero China, Estados Unidos, por supuesto Canadá, algunos países sudamericanos, se empiezan a ajustar a lo que la Unión Europea define como lo que tiene que ser la protección de datos. La regulación del ecosistema, inteligencia artificial, su responsabilidad civil, su propiedad intelectual. La Unión Europea va a ser la que definir cómo se va a regular para el resto de los 5, 10, 15 próximos años. O sea, yo siempre lo digo, yo llevo 8 años en el Parlamento y yo me acuerdo cuando al inicio de legislatura, pues bueno, pues entraron 8 diputados nuevos de Ciudadanos, entonces me decían, yo quiero hacer política exterior, quiero ir a la Comisión de Asuntos Exteriores. Y yo decía, no, tú si quieres hacer política exterior te vas al mercado interno, al mercado internacional, a INTA. Porque es ahí, nosotros tenemos, la única competencia exterior que tiene la Unión Europea es los acuerdos internacionales, los acuerdos comerciales internacionales. Ahí es donde tú estandarizas, que fue el CETA. Estandarización de, por ejemplo, la extracción de recursos fósiles que podemos hacer en la Unión Europea, cómo tienen que alimentar a sus vacas para poder vender su carne en la Unión Europea, obviamente con nuestros estándares fitosanitarios, de salud, de bienestar animal. O sea, que eso es lo que nosotros hacemos mejor. Yo en Estados Unidos pues, fui hace 2 semanas y teníamos reuniones con congresistas y senadores y hablábamos de diligencia de vida, entre otras cosas, que no tenían ni idea de lo que les venía. Nosotros les sacamos 3 cuerpos en términos legislativos. ¿Por qué? Porque lo hacemos en base a nuestros valores. Y lo que intentamos con esto es lo que yo creo que sí, que hay ciertas directivas que si nos pasamos de frenada y no vemos el objetivo final, pues vas a dañar la competitividad de tus empresas, pero si consigues superar eso y entender que no es para eso, sino es para que los demás compitan en base a lo que tú quieres que compitan, pues ese es el objetivo. Oye, es muy ambicioso, pero es lo que llevamos haciendo 15 años. O sea, es nuestro único peso internacional. Y si hay algún país o alguna empresa que dice, pues no, pues Dios, muy bien, pues usted no tiene acceso al mercado anterior. Mayor mercado del mundo. Y os puedo asegurar que ese botón rojo funciona muy bien. Solo como curiosidad, a las grandes tecnológicas que en Europa se las han monitorizado en muchos aspectos Y multado. y multado, esta propuesta directiva, ¿cómo les va a afectar? Porque al final operan en, bueno, lo estamos comentando en la pre-tertulia que hemos hecho y... Bueno, pues hombre, les va a afectar. Ellos están, esta es una directiva que a ellos no les afecta tanto, ellos digamos que no es que estén gestionando, yo qué sé, pues, mano de obra en países complicados, ellos no tienen esos problemas. Ellos están más enfocados en otras directivas, sobre todo en responsabilidad civil de inteligencia artificial y gestión de datos.
La gestión de datos, el tailorat, el dónde se pueden almacenar, cómo los puedes usar de manera o cómo los puedes monetizar. Entonces, ellos se centran sobre todo en esa parte, que también es parte que lleva mi comité, sobre todo la parte de los aspectos éticos, pero bueno, ese es otro debate. Entonces, ellos cuando vienen a vernos, sobre todo están más enfocados en eso, es lo que más les preocupa. Vale, porque en la obtención de materia prima que buscan en terceros países, eso sí que se podría... Es su cadena de valor, ellos compran, ellos no lo sacan ellos, es distinto. O sea, no es su empresa quien hace esa actividad de negocio, ellos lo que hacen es adquirir. Entonces no les aplicaría esto en ese caso. De acuerdo. Aquí tenemos una pregunta que es... Sí, por favor, sí que estaba mirando el... En Europa, bueno, Position Order es la ley Act, que es una ley inglesa, pero también hay una ley en Francia que parece que ha ido bien. Diligencia de vida. Y luego en Países Bajos y en Alemania han hecho una, ¿no? Países Bajos en España hay una en Dinamarca. Países Bajos, de hecho, la han parado a la espera de la europea. Como sabes más tú. Y España había un proyecto que está parado, ¿eh? Y ya veremos. Toda esta legislación nos puede ayudar un poco, porque algo hay, ¿no? Cómo han tratado los problemas, y luego cómo les impactará, porque ya al trasponer tendrán que modificar la ley. Y ahora solo un consejo de una persona que no entiende de legislación, pero creo que como se ha hecho la sostenibilidad que hubo la del 2014 y ahora se ha cambiado, creo que estas cosas tan novedosas, haciéndolas gradualmente, funcionan mejor, ¿no? Entonces sí que nos va a costar, porque legislar es difícil. Me va a decir un chiste para que lo mismo que el otro día decía un diputado del Parlamento español, que dice que las legislaciones como las salchichas, que a medida que sabes cómo se hacen, te gustan menos. Yo entiendo, porque lo has expuesto muy bien, las diferentes presiones que al final hacen que una legislación sea, no vaya por el camino que quiere, bueno, desearte suerte y no sé. Pues muy buenísimas preguntas las dos. Empiezo con la segunda. La segunda, una de las cosas que estamos valorando es pedir que el periodo de transición tenga una excepcionalidad y se amplíe. Pues yo, bueno, 6 años, 8 años, 5 años, en vez de los 2 años que suele ser. Pero os digo, sí llega a pleno en junio, ¿vale? Es decir, llega al pleno del Parlamento. Una vez que el Parlamento aprueba en primera lectura, entonces tenemos que ir al Consejo. El Consejo tiene que hacer su contrapropuesta sobre el mismo texto. Entonces sucede una cosa que son los trílogos, que nos reunimos Comisión, Parlamento y Consejo para llegar a un acuerdo. Un trílogo de esto puede ser 6 meses. Y luego también el interés, esto claro, esto es más de la burbuja, pero es importante. El interés que tenga la presidencia rotatoria de sacar una sola legislatura. ¿Qué significa? Sabes que cada 6 meses la presidencia del Consejo cambia. Entonces, si hay un país, por ejemplo, Francia, el gobierno francés tenía un interés tremendo en sacar su CSRD, el Non-Financial Reporting, en su presidencia. ¿Por qué? Porque ellos querían influenciar con su ley ya activa, que piensan que es la mejor, obviamente, a la europea. Entonces, yo recibí muchísimas presiones del gobierno francés para en su presidencia. Es tanto, firmamos el trílogo, es decir, el final texto, el 28 de junio, 2 días antes de finalizar su presidencia, estuvimos en una sala, creo que fueron 18 horas negociando. Entonces, si España tiene un interés específico en que su presidencia, que es la segunda mitad del próximo año, en que esto salga bajo su presidencia con su influencia, pues, primero, si hubiese querido influir, tenía que haber sacado su propuesta de diligencia de vida hace 2 años. ¿Por qué hacen esto los países grandes? Porque ellos lo que quieren, saben que, oye, la Comisión dice en 2019 que va a tocar diligencia de vida. Ellos meten caña para que su propuesta nacional esté activa y puedan ir a Bruselas y decir, oye, a mí me funciona la mía. La que usted saque, ¿por qué? Porque solo hay 3. Hay 2, bueno, 2 y la danesa, Francia y alemana, Alemania también tiene. Entonces Francia y Alemania se han estado peleando para decir, oye, la mía ya funciona. España, si hubiese hecho los deberes bien con esto, y os aseguro que yo se lo he dicho al ministro anterior y al ministro actual de Justicia muchas veces los últimos 2 años y medio, es si vosotros tenéis interés en esta pieza de legislación, que es la más importante en estos términos de esta legislatura, meter caña, publicar la vuestra y vais a vuestra presidencia. ¿Vamos para la justicia? Sí. Ah, no, aquí no lo sé, aquí no sé cómo se divide. En Europa es justicia. En Europa no tengo derechos de estar aquí no tiene por qué ir a justicia. Yo creo que siempre va
asuntos La economía. Pero bueno, yo con quien hablo es con la ministra de Justicia, que es con la que... Pero ella ya no sé cómo se organiza, no se habla, no se habla. Pero eso es lo que teníamos que haber hecho si queríamos influenciar desde nuestra perspectiva, cosa que ya no llegamos a tiempo porque hicieron la consulta pública, ahora la han cerrado, ahora estarán esperando esto. O sea que las dos preguntas son muy buenas y efectivamente Francia y Alemania han influenciado mucho en la propuesta, por supuesto. ¿Hay alguna pregunta más en el público? Sí. La pregunta, porque hemos hablado bastante de cadena de valor. Hablamos de cadena de valor y vamos a cobrar proveedores, ¿no? Pero hay que mirar hacia adelante también, hay que mirar hacia clientes. Esta directiva y la directiva de accesibilidad, entiendo que también abarca lo que sería la cadena de valor baja, los clientes, además de los proveedores. Voy a repetir la pregunta porque si no la gente que está en remoto no la oye. Preguntaban que si la cadena de valor no solo se mira hacia los proveedores, sino también si tiene un impacto hacia los clientes. ¿Hasta dónde llega? Bueno, el impacto es el respetar la directiva. O sea, la cadena de valor realmente la responsabilidad empresarial es hasta donde ellos contratan, pero más allá no. Pero si se cumple la directiva, justamente lo hacemos esta directiva para que impacte en el consumidor final. Ellos contratan no contratan, ellos compran, darles un producto, ellos no les... Es como si tú ahora vas a un chino y compras un juguete que han metido por... O sea, tú no tienes culpa. ¿Me explico? Lo que sucede a los preparadores a nivel del informe de sostenibilidad sí que de alguna manera nos piden a ser posible lo que se llama el Scope 3, el alcance 3, que es intentar ver, por ejemplo, si estamos hablando de emisiones, no solo las emisiones de proveedores y dentro de la fábrica, sino después si ese artículo que hemos vendido, que eso es dificilísimo. Y ahí es donde está la mayor parte de empresas, pues reportan, lo sabe, y Begoña a nivel 1 o 2, porque el otro cuesta muchísimo. Pero de alguna manera, cada vez la exigencia va más allá y decir, no, intenta también ver qué sucede cuando tú, por ejemplo, coche, pues está en casa del usuario, qué años de vida útil tiene y qué emisiones va a hacer, ¿no? Eso, imaginamos. Eso es lo que nos encontramos a nivel de reporting. Porque supongo que por eso... Pues eso no tengo la respuesta, ¿verdad? No, como dice Javier, la lógica del mundo, porque al final, por ejemplo, una empresa como la nuestra, que estamos exportando a 30 países, al final compramos un transporte y este producto llega a un cliente y llega con unas condiciones a nivel sobre todo de packaging y de uso, de instrucciones de uso y demás que tienen una aceptación importante en cuanto a sostenibilidad. Entonces tendría todo el sentido del mundo que estuviera incluido. Y aparte es lo que comentaba, de hecho es lo más complejo. Es muy difícil pensar que hará el consumidor con aquellas buenas prácticas que tú ya le indicas, pero si realmente lo seguirá y si realmente pues, respeta estas instrucciones. ¿Alguna duda más? No tenemos más preguntas. Ya un poco a modo ya para ir concluyendo, creo que ha quedado muy claro que el proceso ha sido largo y será, que es muy complejo, pero si nos tendríamos que quedar con un par de cosas indispensables que tendría que tener esta propuesta directiva y sobre todo yo creo que desde el punto de vista empresarial la preocupación es máxima por poderlo cumplir, pero para tampoco perder compatibilidad como comentaba Luis. Entonces, si hay que hacer una carta, no sé, carta a los Reyes no lo diré, pero ¿cómo tendría que ser desde vuestra opinión esta propuesta y para que sea, como hemos dicho antes, eficiente y efectiva? Si se piden dos cuestiones a esa carta de Navidad, que a lo mejor llega con el árbol, al árbol, ¿no? Y ahí tenemos los paquetitos, pues sería lo que hemos insistido antes, la proporcionalidad para las pymes, junto con las medidas de acompañamiento, esas guidelines, ese tipo de reparto, distribución de costes, es lo que pediríamos desde las organizaciones de nuestra parte. La legislación no tiene por qué satisfacer todas las necesidades de la empresa, ¿no? A veces parece que si algo tiene que tener, sobre todo en particular este tipo de directivos como la directiva de sostenibilidad, es que logre el efecto deseado. Yo no creo que la comunidad empresarial se moleste con algo que logre el efecto deseado. O sea, lo grave sería que las cadenas de suministro se sigan sufriendo
las mismas Lo que pasa es que no todos, violaciones de derechos humanos. O sea, yo creo, no todos queremos lo mismo. no, por eso, depende de qué comunidad, pero una de las cosas que han tenido todas estas medidas que por ahí fuerzan estas cuestiones es que en general no vuelven para atrás. Y esto es una observación totalmente agnóstica, es decir, todas las legislaciones ambientales, todo el avance sobre estas cuestiones que han tenido, por supuesto, los sectores más reaccionarios, las reacciones más profundas, no han vuelto para atrás. En general han avanzado, el mundo va avanzando hacia el respeto de los derechos humanos en el mundo empresarial y hacia el respeto del medio ambiente en el mundo empresarial. El gran riesgo es que sea ineficiente, es decir, que no mejore la calidad de vida de las personas que generan el suministro, porque ahí sí es un problema serio y habría que cuestionarse la medida, ¿no? No sé si estaríamos hablando de progreso económico por progreso social. El propósito de nuestras compañías y también como sociedad, lo que hay que apelar. No sé cómo lo ves. Pues totalmente de acuerdo. Al final, lo digo un poco con lo que decía Luis, ¿no? Al final, si esto no es útil como sociedad y evidentemente como empresas, ¿no? Procuramos pues, que el impacto en lo que es la sociedad, la comunidad y el medio ambiente sea positivo, si esto al final no termina siendo útil y es una legislación más a cumplir sin ir más allá, pues tampoco no tendrá demasiado sentido. Pero yo voy a poner, a mí me gusta mucho el cine, no sé si habéis visto todas estas películas americanas en las que hay una familia que ha bebido un agua, que la ha sentado mal y consigue un abogado, que deja de ser un abogado que gana mucho dinero y dice yo soy por ti, y al final le saca 100 millones de dólares a la empresa. O sea, al final yo creo que esta directiva, dejándolo mucho a lo sencillo, intenta que nosotros tengamos eso controlado y que el ciudadano, el trabajador, el medio ambiente, que haya una protección y un marco en el que las empresas se comprometan a que eso no va a suceder, o por lo menos lo van a intentar prevenir y si sucede que sea sancionable, ¿no? Yo creo que en eso las empresas europeas son un ejemplo mundial, son las que mejor lo hacen y yo creo que tenemos esa responsabilidad de exportar eso. Pero a la hora de exportarlo, tampoco te cargues a las empresas que mejor lo hacen. Entonces, para mí ese es el equilibrio de esta directiva y yo creo que el objetivo es totalmente loable y bien intencionado, pero tenemos que intentar aterrizarlo para que las que lo hacen bien exporten eso, nosotros lo exportemos y que en otros países que no tienen la suerte de tener lo que nosotros tenemos, pues que por lo menos haya cierta protección si esas empresas están trabajando o en nuestro continente o son en nuestro continente. Entonces, vamos a intentar que llegue bien y yo creo que el objetivo es positivo, yo soy optimista, pero también, claro, soy sincero, o sea, esto no es fácil y aún así se mueve. Perfecto. Creo que estamos cumpliendo el timing. Muchas gracias al señor Adrián Vázquez, gracias a todos los ponentes, a todos los presentes y a todas las personas que nos han seguido en remoto, que se ha ido animando en momentos. Seguiremos muy atentos a la evolución de esta propuesta directiva porque sin duda creo que tiene recorrido y como bien has comentado, pues como todavía hay que aterrizar varios aspectos, dará que hablar y lo seguiremos atentos. Muchas gracias. Sí. A ver, pues nada. Salvador Marín, Oye, presidente gracias a sí. todos. tiene una reunión de- Yo quiero agradecer a nuestro parlamentario, porque yo lo he seguido, te lo he dicho, te sigo por los vídeos que colgáis y además es que lo he seguido desde hace años y es un orgullo, y lo siento y que nadie sepa que esto es un halago. Es un orgullo tener personas que nos representan, en Europa, que cuantas más personas españolas de nuestro país y del país también y de Cataluña tengamos en los foros europeos, es básico, porque cuando nosotros, Emilio, tenemos que hablar con alguien, tener un contacto directo y próximo y poderle transmitir pues, nuestras inquietudes es importantísimo. Te agradezco muchísimo, Adrián, que hayas estado con nosotros. Te iremos preguntando cosas, porque sobre todo desde el Consejo General, aquí está Xavier, que preside un comité de sostenibilidad del Consejo General, pues tenemos muchas cuestiones en las cuales trasladarte y que seguro por la posición que ocupas
pues será bueno para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Adrián, y luego a los representantes que tenéis del Parlamento que siempre nos ayudan aquí en Barcelona, que es bueno tener representantes tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo en Barcelona, que sabéis que están en Europa, en las capitales de provincia y en algunas ciudades importantes en el mundo, como es Barcelona, que tenemos representantes de las dos instituciones europeas más importantes. Muchas gracias a todos. Gracias.